Listo. Listísimo. Muy bien. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy Sand y pues bueno, como ya saben, estoy aquí una vez más con la grandiosa Laura Placeres. Hola Laura, ¿cómo estás el día de hoy? Más temprano Oh, del usual. más temprano de lo habitual. Sí, hoy estamos grabando viernes en la mañana en vez de nuestra habitual hora en la tarde, pero seguimos aquí, seguimos constantes y pues ya, como siempre nos pasa, ya llevamos 20 minutos platicando tú y yo y se nos olvida Oye, sí. ponerle la grabación, pero... Pues para nosotras es importante también tener ese espacio, ¿no? Creo al final, para los que no lo sepan, el origen de este podcast fue simplemente extender esas conversaciones entre Sandy y yo y bueno, si alguien por ahí se podía beneficiar de ello, pues qué mejor. Entonces, me gusta que no perdamos eso, o sea, me gusta que siga habiendo ese intro, digamos, más privado, más personal porque pues no sé si te pasa así, Sand, pero pues con pocas personas yo en lo personal puedo como platicar de estos temas como el que vamos a hablar el día de hoy en el podcast, digamos en tiempo real, ¿no? Y que además muestren tanto interés. Entonces, pues es padre. Más allá de todas las otras cosas que tal vez no tienen nada que ver o mucho que ver con entrenamiento y que igual platicamos. Entonces, por eso es que hasta ahorita empezamos a grabar después de que ya llevamos unos minutillos por aquí. ¿Tú cómo estás? Muy bien, Mila, muchísimas gracias por preguntarme. Claro que yo también disfruto muchísimo de estas charlas que tenemos, tanto en grabación como fuera de cámaras, igualmente como en nuestros WhatsApp y esto, y sobre todo porque actualmente pues estamos más ocupadas de cuando iniciamos realmente a grabar este podcast, ¿no? Antes teníamos conversaciones mucho más constantes y así, pero ahora pues eso se ve también, nuestras ocupaciones reflejan igualmente pues la evolución que hemos tenido gracias a este podcast y también a otros proyectos, ¿no? Que tenemos de forma personal. Entonces, bueno, yo agradecida de seguir teniendo este espacio contigo a pesar de las contingencias de la vida. Y pues bueno, también de hablar de esto, o sea, hablar de estos temas que como ya venías más o menos dilucidando y mencionando, pues son temas que también repercuten muchísimo en nuestras prácticas, pero asimismo nos apasionan bastante, ¿no? Y ya me recomendabas tú un paper justo que salió en enero del 2025, que es del que vamos a hablar el día de hoy, que viene de, bueno, fue hecho por Martín Réfalo, que Daniel Álvarez, yo espero que aquí ya muchos conozcan a Dani, seguro que sí, ya lo ha entrevistado, ¿verdad? Si mal no me equivoco, Sí, ¿sí? sí, sí. A Martin Réfalo, Eric Trexler también y Eric Helms, que son como los autores de este paper. Y bueno, es más que nada enfocado al efecto de la proteína sobre la masa libre de grasa en personas entrenadas con restricción energética también, ¿no? Principalmente. Y bueno, fue una revisión sistemática actualizada de una meta regresión, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces, bueno, estos hallazgos, la verdad es que son impresionantes y para mí son muy esclarecedores porque nos ayuda a orientarnos un poquito más sobre la prescripción de la ingesta de proteínas en estas personas, ¿no? Que pueden ser personas delgadas o entrenadas también. Y como ya veníamos mencionando antes de empezar a grabar, pues realmente el porcentaje de grasa pues no es que sea demasiado bajo. Incluso hemos visto que en mujeres con un 39% de grasa, vieron ellos, perdón, y los hombres, si mal no me equivoco, con un 28% o menos de grasa, que requieren pues una retención de masa muscular, ¿no? O masa libre de grasa igualmente en un déficit calórico. Entonces, bueno, esto solamente para ponerlo como introducción aquí, pero pues realmente creo que mucha gente, muchas personas que nos encanta el entrenamiento, nos podemos beneficiar de este tipo de papers, de resultados, de recomendaciones, no para agarrarlos como a rajatabla, ¿no? Sino para utilizar el pensamiento crítico y darnos cuenta
de dónde estamos parados, de nuestro contexto y qué tanto esto podemos ir integrándolo a nuestro día a día y cómo, ¿no? Y bueno, ¿para qué? Entonces, pues eso vamos a hablar el día de hoy, amigos y amigas que nos escuchan. Muy bien, Isam, pues creo que lo iniciaste bastante bien y justo este estudio nos ayuda como a entender y a ampliar nuestra perspectiva de eh, cuánto es la cantidad de proteína de gramos que ingerimos durante el día, de la cual nos podemos beneficiar en el contexto específicamente de una restricción calórica. Entonces, sabemos que la proteína es un macronutriente muy, muy, muy importante para preservar y también para construir masa muscular. Sin embargo, es cierto que el principal catalizador para ese crecimiento muscular y la retención va a ser el entrenamiento, que esa es una cosa muy, muy, muy importante a recalcar. Dicho eso, la proteína pues sí nos puede ayudar a retener la masa libre de grasa, como decías, que no es lo mismo que músculo, ¿no? Va dentro de, entonces recordar eso también durante una restricción calórica. Y lo importante, o una de las cosas que se vio aquí es cómo, pues, probablemente nos podemos beneficiar de cantidades inclusive mayores de las que pensaríamos anteriormente, ¿no? O sea, por ejemplo, hace algunos años hubo un estudio que también llevó a cabo Eric Helms, donde justo evaluaron el efecto que tenía esta ingesta de proteína en personas, pues, con un poquito menos de grasa corporal de lo habitual, ¿no? En personas magras, y pues se vio que había pues un beneficio a mayores ingestas de lo que te van a recomendar, digamos, por salud, ¿no? Que es alrededor de 1 gramo por kilogramo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezaron a decir, bueno, entre 1,6, 2,2 gramos por kilogramo de peso. Sin embargo, pues hasta entonces no había habido como pues un estudio que explorara el impacto de dosis mayores, ¿no? Ahora, ¿por qué sería importante? Bueno, porque cuando nosotros estamos en una restricción calórica, pues hay una mayor probabilidad de pérdida de masa libre de grasa, sobre todo con ciertos moderadores. Por ejemplo, ¿cuál es la duración del déficit? Sabemos que entre más va a durar una etapa de restricción calórica, más incrementa la probabilidad de perder masa libre de grasa. El punto de partida, donde iniciamos nuestra pérdida de grasa en términos de composición corporal, también podría afectar. No es lo mismo iniciar un déficit estando en un 25% de grasa para hombres que iniciando en un 15%. Y eso es algo que también habían visto en el estudio anterior de Helms, ¿no? Que a mayor, o más bien a menor porcentaje de grasa, probablemente más interés deberíamos de tener en pues hacer prioritaria esa ingesta de proteína. Claro. Posiblemente también en el caso de si hombres o mujeres, ¿no? Se ha visto que las mujeres podríamos ser un poquito más resilientes en ese sentido de poder preservar la masa libre de grasa durante un déficit calórico. Y si no se me pasa alguna otra, bueno, la duración, igual eso ya lo habíamos comentado, la duración del déficit y la magnitud del déficit, esa era la otra, ¿no? Probablemente si vamos a llevar a cabo un déficit ligero a moderado de unas 300 calorías por semana, la, la pérdida o el riesgo de pérdida de masa muscular que podríamos tener probablemente es menor que un déficit de 1.000 calorías, ¿no? Entonces, lo interesante de este estudio, de esta eh, metaanálisis con metaregresión, es que justo evaluaron cómo cada uno de esos moderadores podría afectar en decir, ah, bueno, pues nos conviene tal vez un poco más de proteína, más de ese inclusive 2,2 gramos por kilogramo. Inclusive se vio que hasta Cuatro. cantidades como 3,2 gramos, si no me equivoco. Todavía hasta ahí se siguió observando que había un mayor beneficio a proteínas, cantidades de proteína un poquito más bajas, ¿no? Sí, Entonces creo que eso para comenzar sí. está Está bueno. bien.
Sí, y está buenísimo porque precisamente ya lo venías mencionando, se vio que por cada gramo adicional de proteína consumido, hasta 3,2 gramos por kilogramo de peso corporal, Ujú, había un 97% de probabilidad de mejorar la retención de masa libre de grasa. Pero también se vio que ante cada gramo adicional de proteína de 4,2 por masa libre de grasa, que es diferente, aquí ujú. quiero aclarar esto, es diferente gramo por kilogramo de peso corporal que gramo por kilogramo de masa libre de grasa, se vio que hay hasta un 99% de probabilidad de mejorar la retención de esta masa libre de grasa. Entonces, bueno, aquí tal vez haya algunas personas que puedan preguntarse por qué usar el peso corporal o por qué usar la masa libre de grasa, ¿no? ¿Cuál Ujú. es la diferencia? Pues se puede decir que cuando usamos el peso corporal, pues lo usamos porque pues es una métrica muchísimo más fácil de calcular y también de aplicar en las personas y bueno, son como recomendaciones generales porque no requieren conocer exactamente la composición corporal de una persona, pues simplemente le tomas el pesaje y bueno, si eres más específico, puedes tomarle el promedio de varios pesajes y con eso pues haces la recomendación, ¿no? O el cálculo. Y también porque el bueno, más bien hay que ver también aquí que el peso corporal pues es muy factible para utilizar en población general, como ya lo venía diciendo, pero eso puede sobreestimar las necesidades de proteína en personas con mayor porcentaje de grasa, por ejemplo. Entonces, bueno, ante estas aclaraciones, hay personas que también han decidido estudiar o utilizar o ver, hacer la aclaración del beneficio que hay de utilizar la masa libre de grasa para sacar estos cálculos proteicos, porque se enfoca solamente en la parte del cuerpo que realmente usamos y necesitamos proteínas, como por ejemplo, pues el músculo, ¿no? Y Claro. es más precisa también para personas con bajo porcentaje de grasa, que es de lo que estamos hablando actualmente, ¿no? Como pues atletas, como culturistas o personas que estén, por ejemplo, en definición y así, pues bueno, eso puede ayudar a ajustar pues la ingesta proteica a la cantidad que necesitamos realmente o que necesita nuestro tejido metabólicamente activo, que pues es nuestra masa muscular. Entonces, bueno, ¿esto qué es lo que requiere? Pues sí requiere medir nuestra composición corporal, ser un poco más específicos también, pero puede ayudarnos y beneficiarnos mucho, sobre todo cuando estamos en estas etapas de déficit, ¿no? Para la retención del músculo. Entonces, bueno, quería hacer esa aclaración antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo ves? Sí, no, está muy bien porque creo que, o sea, yo, por ejemplo, en lo personal, la mayoría de las personas con las que trabajo actualmente diría que bajo el criterio aquí de que es una composición magra, que para hombres sería menos de 28%, para mujeres menos de 39%, muchas de las personas con las que trabajo están dentro de ese margen, ¿no? Entonces, hacerlo a partir de gramos por kilogramo de peso, o sea, como esa recomendación, porque además creo que similar a ti, no doy como un número específico, tienes que consumir 130, sino que es un rango, Ujú. ¿no? Es más práctico, es verdad, ¿no? Pero el problema de eso es que si tú te vas a personas en los extremos, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, con obesidad, si tú calculas la ingesta de proteína en función de los gramos por kilogramo de peso, pues te va a salir muchísimo. Y entonces, ¿dónde quedan los carbohidratos? ¿Dónde quedan las grasas? Probablemente esa persona no necesita tanto, porque además sabemos que una persona entre mayor porcentaje de grasa tenga, una persona con sobrepeso, una persona con obesidad, tiene menor riesgo, mucho menor riesgo de perder masa libre de grasa, aún en déficits bastante agresivos, aún en condiciones que personas con menos grasa, pues sí tendrían como un efecto negativo, ¿no? Pues sabemos que simplemente con empezar a entrenar y que haya una restricción, hasta se ve simultáneamente ganancia de masa libre de grasa con pérdida de grasa corporal. Pero creo que sí vale la pena cuando se trata de una persona en una composición corporal más magra o que tiene objetivos más específicos, como tú mencionabas, una competición o tal vez una sesión de fotos o simplemente porque desean acceder a esas composiciones corporales más magras, sí vale la pena mejor hacer el cálculo, tratar de estimar
esa composición corporal, para dar una recomendación un poquito más específica. Em, Ahora, una de las cosas también que vale la pena mencionar es justo eso, o sea, ¿cuál fue el porcentaje de grasa que utilizaron? Porque 28% para hombres en la industria del fitness sigue siendo como un porcentaje de grasa bastante alto. Pero es que la realidad es que las personas que digamos que tal vez están en preparación o que están como, o sea, atletas de alto rendimiento, pues no van a ser las personas que van a estar mejor representadas dentro de la literatura. Entonces ya desde ahí esa es pues como una limitante. La otra también es, por ejemplo, la duración de las intervenciones. Hubo algunos estudios que se incluyeron dentro de esta metaanálisis que duraron menos de 4 semanas. Y el problema con utilizar esos datos de intervenciones de menos de 4 semanas es que sabemos que las primeras semanas de una etapa de pérdida de grasa, de una etapa de ganancia muscular también, hay un montón de fluctuación simplemente por los cambios que hay en líquidos. Y la masa libre de grasa incluye también, o sea, es susceptible a esos cambios en los líquidos, a diferencia de si solamente midiéramos, por ejemplo, la masa muscular, ¿no? Entonces, por eso, pues hay que tener, digamos, como tomar con cautela y hacer con cautela esas interpretaciones, ¿no? Ahora, una de las cosas que también me pareció interesante que hicieron fue dividir los porcentajes de grasa, digamos, en categorías: porcentaje de grasa bajo, porcentaje de grasa medio y porcentaje de grasa alto. Sin embargo, no encontraron que hubiera, digamos, como eh, que fuera un moderador que afectara esta relación lineal de la proteína, de la misma manera que el déficit calórico, la magnitud del déficit afectara esa proteína. Por eso optaron por utilizar pues un modelo simple y lineal, ¿no? Porque aunque por lógica nos hace sentido, bueno, a mayor restricción calórica probablemente más te beneficia una ingesta más alta de proteína, pero pues digamos en el meta, a la hora de hacer pues toda esta serie de análisis estadísticos, decidieron mejor optar por simplemente la relación lineal. Ahora, algo que tú y yo comentábamos, es como muy fácil decir, bueno, entonces si es mejor consumir 3,2 gramos, que fue hasta el punto donde empezaron a ver por gramo, por kilogramo de peso, que había un beneficio más proteína, que consumir los 2,2 que antes tenía, pues ya desde mañana voy a aumentar a tres cuatro punto punto dos, dos ¿no? Sí, se puede hacer, pero aún así, digamos, es importante considerar qué es lo que dejas de hacer, qué vas a sacrificar de tu dieta, sobre todo si estás en una etapa de restricción calórica donde, pues no es como en una etapa de superávit o de mantenimiento que tengas muchos más recursos con los que jugar, digamos, tienes como menos presupuesto. Entonces, si tú decides irte a ese extremo con la proteína, ¿no? Pues vas a tener que restar o más bien tomar esas calorías de algún otro lado, de las grasas, de los carbohidratos, y sabemos que todos los macronutrientes son importantes. Si por sumar muchísimo a la proteína terminas en una dieta que pues prácticamente son puras verduras claras y pechuga de pollo, para muchas personas probablemente eso no sería sostenible, ¿no? Entonces hay que valorar eso. La otra, de nuevo, es que una de las limitantes de este estudio es que no todos los estudios que incluyeron reportaron el entrenamiento. Hubo algunos estudios donde sí tuvieron, bueno, en todos tuvieron un programa de entrenamiento de fuerza que por lo menos duró pues esa semana, ¿no? Que fue la mínima duración de uno de los estudios que incluyeron. Pero en algunos estudios les dijeron, por decir, tú estuviste participando en uno de los estudios que se incluyeron y no te mandaron un programa de entrenamiento como tal, ¿no? Solo te dijeron, pues tú sigue haciendo tu entrenamiento normal, ¿no? Entonces, es difícil saber el impacto que tiene, digamos, ya cuando juntas todas las piezas, el volumen de entrenamiento que estás haciendo, la frecuencia con la que estás entrenando, la intensidad de esfuerzo con la que entrenas y cómo eso impacta la retención
de masa libre de grasa. Entonces, de hecho, si no me equivoco, fue alrededor del 55%, eh, digamos, de lo que se puede explicar, o sea, esta proteína o esta ingesta de proteína poder explicar el 55% de los resultados de los cambios en masa libre de grasa. O sea, no lo explica todo, porque todo lo demás está, ahí es donde entra el entrenamiento, ahí es donde entra también factores como el El sueño. estrés, la calidad del sueño, etcétera. Entonces, aun cuando o sea, como que hagas todos tus cálculos y lo pienses y le des vueltas y encuentres esa cantidad de proteína que a ti te beneficia, no por eso ya, ya, me voy a salvar y ya voy a mantener mi masa libre de grasa, porque el otro 45% restante va a tener que ver con esos otros factores. Claro, sí, y hasta los mismos investigadores siempre dicen, hace falta muchísimo más investigación, eso también hay que tomarlo con pensamiento crítico, hay que ver también la individualidad de cada persona y tal cual como dices, bueno, puede ser que explique, que la ingesta de proteína explique el 50 y tantos %, pero eso según los cálculos estadísticos, ¿no? Porque bueno, ahí también pueden haber sesgos que también, asimismo, los mismos investigadores reconocen, porque claro, es diferente un estudio que llevarlo ya a nuestra día a día. Y tal como decías, pues el entrenamiento de fuerza y también la magnitud del déficit pueden influir e impactar significativamente en la retención de la masa libre de grasa. Y eso sí que se debe tener en cuenta y debe ser considerado, pues antes de cualquier cosa. Ahora, mencionábamos la individualidad, la preferencia, que puede llevar a que una persona tenga la adherencia a su plan de alimentación y a sus gramos que están pautados o a sus rangos de gramos de macronutrientes que están pautados, pero también la economía de la persona, pues su Sí, disponibilidad para gastar en tremenda cantidad de proteína, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor y yo digo, bueno, sí, me encanta la proteína, le eso está subo muy todo esto, importante. pero pues oye, ¿cómo voy a sostener, ¿no? Esta ingesta si yo a lo mejor no estoy ganando suficiente, o sí, pero pues tengo que gastar en otras cosas, así como jugar Tetris, a calcular los macronutrientes para que queden bien en un plan de alimentación, es como jugar Tetris también a veces con nuestro dinero, nuestra economía, pues tenemos que repartirlo, ¿no? Y saber que pues hay muchas cosas que son importantes para nosotros, nuestra alimentación es muy importante, claro que sí, pero lo podemos hacer más sostenible sin la necesidad de estarnos quebrando la cabeza cada semana de cómo vamos a hacer para sostener esos gramos, ¿no? Para poder cumplir con esos gramos. Pasa, ¿por qué? Porque la proteína, claro que es cara, no estamos hablando solamente de proteína en polvo, que pues sabemos que es una gran inversión, sobre todo si quieres una proteína en polvo de buena calidad, pero pues también la carne, ¿no? Pues, es cara, o sea, necesita un buen recurso. Todo eso, el pollo, incluso si tú te gusta más el pollo que el salmón, que bueno, también ahí depende, ¿no? De qué tipo de proteína te quieres consumir. Creo que es importante considerar esa parte. Y también considerar el qué estamos dejando por, tal como lo decías, qué otro macronutriente estamos dejando. Muchas veces ya, no sé, a lo mejor por cultura o por el imaginario colectivo, muchas chicas, en este caso me ha tocado también, no sé si a ti igualmente, que casi no quieren consumir carbohidratos. Bueno, sobre todo antes, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero cuando estaba esta parte de satanizar los carbohidratos, porque bueno, que eran malos, ¿no? Se pone lo moral en lo alimentario, ¿no? Pues es que eso me va a hacer mal, que no sé qué. Y bueno, se sataniza tanto que no se atreven a comer sus gramajes recomendados, ¿no? Ni siquiera el mínimo. Entonces, ahora, imagínate, si ya de por sí tengo como esto de que no, es que los Esa carbohidratos fobia. engordan o lo que sea, entonces, le agregamos más proteína y cuánto carbohidrato vamos a dejar y eso puede afectar nuestro rendimiento también, nuestra energía. Sabemos que es importantísimo los carbs para también llenarnos de glucógeno muscular. Y asimismo, algo que casi no se toma en cuenta, pero también es importante, que dentro de los mismos carbohidratos viene verdura, viene fibra.
viene fruta también. Sí. Entonces, bueno, si estamos bajando demasiado estas cantidades de, por ejemplo, carbs o, por ejemplo, lípidos, que igualmente puede impactar y perjudicar nuestra salud hormonal, si estamos teniendo rangos muy bajos de lípidos y lo estamos dejando totalmente de lado, pues entonces eso nos puede perjudicar por todas partes, aunque nosotros estamos siendo saludables aumentando el 4.2 gramos, ¿no? Entonces, de proteína. Entonces, por eso sí es importante tomar en cuenta muchos aspectos y no ver este tipo de resultados como algo estricto a cumplir, tampoco minimizarlos, porque claro que son importantes a tener en cuenta, pero igualmente no hay que reducirnos, ¿no? A simplemente ese gramaje que está actualmente recomendado, sino verlo, como nosotras mismas lo hemos dicho aquí, por rangos. Eso ayuda bastante. O sea, la verdad es que eso me ayuda bastante. Entonces, bueno, ¿cuáles eran más o menos las recomendaciones según el objetivo y el contexto de la persona? Pues se ha visto que de 3 gramos por kilogramo, ¿no? De peso corporal o 4.2 gramos por kilogramo de masa libre de grasa se asocian linealmente con mayores ganancias, ¿no? De masa libre de grasa. Y bueno, pueden ser beneficiosas, claro que sí, para la retención de masa libre de grasa, si esto es una prioridad en personas entrenadas, ¿no? Y bueno, claro que sí, como ya habíamos dicho, la ingesta de estos gramajes deben ajustarse según la persona, según su contexto, según también su porcentaje de grasa corporal y a quién tienes enfrente y bueno, tomar en cuenta qué estamos dejando de lado por esto que estamos aumentando. Creo que lo resumiste muy bien y sí es bueno dar, o sea, como esos números. Yo creo que para fácil, tal vez es más sencillo para la gente recordar en términos de gramos por kilogramo de peso. Si quieres quitarte como, o quieres asegurarte más bien de que estás haciendo todo lo posible en el aspecto de la proteína únicamente para maximizar la retención de masa libre de grasa o maximizar la ganancia de masa libre de grasa de 2 a 3 gramos por kilogramo. Si lo vas a hacer por gramajes en términos de masa libre de grasa en vez de peso corporal, entre 3 y 4. Ahora, algo también que vale la pena decir es que inclusive el efecto o el beneficio que tiene pasar del mínimo recomendado, que es 0.8 gramos por kilogramos de masa libre de grasa al día, al máximo recomendado, ¿no? Que sería 3.2, no, perdón, 4.2 por masa libre de grasa, hay un tamaño de efecto pequeño. O sea, tampoco es como que si yo estaba consumiendo 2.2 y ahora paso a 3. A largo plazo probablemente sí lo voy a notar, o sea, ya si llego a una composición corporal súper magra de una competición así, pero no es algo que vayas a notar al mes, que en tus fotos de progreso al mes, mira, aquí estaba consumiendo 2.2 y aquí ya estaba consumiendo 3 gramos por kilogramo de proteína, ¿no? Entonces, es algo que son de esos ajustes que pueden sumar no sé, por decir un número, ¿no? Un 2 3 5% adicional, pero las piedras grandes es consumir suficiente proteína con que estés alrededor de 1.6 inclusive hasta un poquito menos, ¿no? Y estés entrenando suficientemente fuerte, estés manejando tu estrés y demás, porque como bien decías, si ahora, como sé que tengo que consumir 3 gramos, estoy estresada porque ahora cómo le voy a hacer para comprar en vez de mi bolsa de proteína que me duraba 2 meses, ahora me va a durar un mes porque tengo que consumir más, ¿no? Entonces tengo que trabajar más y ahora me voy a dormir más tarde porque tengo que hacer más revisiones. ¿No? Pues probablemente no vale la pena, mejor quédate con un poquito menos, ¿no? Porque al final el resultado de nuestra composición corporal y de nuestras ganancias no es ni solo la proteína que consumes, no es ni solo el entrenamiento que haces, no es ni solo la cantidad de horas que duermes, sino es la suma de todos esos factores. Y había algo más que quería decir en relación a eso. Creo que... Bueno, Lo, la ventaja de todo esto al final
igual que como comentábamos antes de empezar a grabar, como con este último estudio respecto al volumen de entrenamiento, donde se vio que hasta 30 series van a ser mejores, o sea, por lo menos en un plazo de 8 o 12 semanas, que hacer 20 series o 15 series. Eso no quiere decir que ya para mañana todos tengamos que hacer 30 series, porque al final esa es una generalidad. Eso, Entonces, lo interesante de esto es que se abre la perspectiva, tenemos más opciones al final, o sea, tenemos la posibilidad de, si es una persona que puede, que su situación, digamos, financiera, que su disfrute por la proteína, que se le hace práctico y le gusta, puede consumir más, ah, pues adelante. ¿No? Entonces nos abre la posibilidad de que sí, más proteína puede ser mejor, entonces tenemos más formas de programar esa intervención nutricional a cuando antes pensábamos, bueno, tal vez más de 2,2 gramos ya no va a tener mucho efecto, que es lo que antes con la evidencia previa se pensaba. ¿Para qué vas a consumir 2,4 2,6 si ya con 2,2 estás maximizando? Bueno, ahora se vio que probablemente sí por lo menos con el contexto de estos estudios, probablemente si tú vas a llevar tu cuerpo a un límite en una composición corporal extrema y puedes, probablemente sí mejor pasar a 3 gramos va a dar un mejor resultado, ¿no? Entonces, eso es algo también a tomar en cuenta. No para todo el mundo va a ser igual de importante maximizar la retención de masa libre de grasa, ¿no? Puede haber una persona que diga, "Ah, pues no importa si pierdo un poquito de masa libre de grasa, que de nuevo no es músculo, pero voy a estar en una composición corporal o voy a llevar una dieta que me es más fácil disfrutar, ¿no? O sea, es como pensar en los efectos que va a tener esa posible decisión y con qué tú te sientes más a gusto y eso es. claro, y que no, no necesariamente tener unos rangos mínimos de, por ejemplo, la proteína va a implicar que tengas que bajar masa muscular o masa libre de grasa, más bien. No necesariamente es así. Puede pasar, claro que sí, ya se ha comprobado, se ha visto, pero incluso puedes crecer también. Ahí va a depender de muchos factores, tal como dices tú, o sea, depende no solamente de la ingesta de proteínas, depende de tu sueño, la calidad de esto, el cortisol también, tu estrés, ya lo decías, el entrenamiento, que es bastante importante cómo estás entrenando, porque tal cual lo de las series, o sea, puedes hacer tú 30 series para tu volumen de entrenamiento, por ejemplo, pero qué calidad le estás dando a esas series va a ser muy importante. Igualmente con esto de la ingesta, o sea, tú puedes tener las ingestas altas, pero qué calidad le estás dando a las otras actividades, a los otros macronutrientes, e incluso a esa proteína, de qué te estás nutriendo con esa proteína, o sea, cuánta calidad, ¿no? Cuánto alto valor biológico tiene esa proteína que te estás ingiriendo, porque a lo mejor tú aumentas tu ingesta, pero la calidad de tu proteína es bastante baja, tiene bajo valor biológico a lo mejor porque, no sé, para eso alcanza. Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta esa parte Perdón. y también el hecho de todos los demás factores y saber que, bueno, no hay que estresarnos porque hay rangos mínimos, así como hay rangos máximos. Entonces, esto lo digo porque a veces, no sé, a lo mejor alguien que nos está escuchando, su coach le pautó o su nutriólogo o nutrióloga le pautó esta ingesta alta de proteína y dice, ay, no, pues es que tengo que cumplirlo y esto y lo otro y pues la verdad es que no me apetece, pero bueno, lo cumplo. ¿Por qué? Porque somos atletas y hacemos lo que nos dicen que tenemos que comer. Bueno, también hay que tener agencia, ¿no? Y este conocimiento para saber que podemos hablar y podemos decir, oye, fíjate que se me hace demasiado, o sea, mira esto, para poder negociar cómo podríamos hacerle y ese coach o ese entrenador, entrenadora o este asesor nutricional o nutriólogo o nutrióloga tiene que saber que hay rangos mínimos, hay rangos máximos. Entonces, nada es como de a fuerzas. También eso es importante decir aquí. Se puede negociar, se puede cambiar, se puede hablar las cosas, pero aquí mi invitación es a hablar cuando tú crees conveniente que a lo mejor
no sé, no te estás sintiendo cómoda con tu plan de alimentación o hay algo que te causa incomodidad en esto de la proteína, en carbohidratos, en lípidos o en lo que sea, pero hablar, ¿no? Porque la comunicación es importante para poder hacer esos pequeños ajustes en caso de ser requerido. Entonces, bueno, eso por una parte y por otra parte, decir nada más que algo que también se vio ahí es en el estudio, es que las mujeres podrían no beneficiarse tanto como los hombres ante estas ingestas altas de proteína, ¿no? Durante la restricción calórica, pero claro que se necesita muchísimo más investigación, como siempre dicen, para confirmar esta hipótesis. Y bueno, también decir que, bueno, depende bastante de la individualidad, como ya decimos, y que las personas que a lo mejor tienen niveles altos de porcentaje de grasa corporal, pues podrían no beneficiarse tanto de la ingesta alta de proteína como a lo mejor las personas que tienen un porcentaje de grasa muchísimo más bajo. Entonces, esto quiere decir que las personas con grasa alta pueden incluso tener más flexibilidad en esta parte, ¿no? De la ingesta de proteína. Entonces, pues nada más dejar eso ahí. Y no sé si tú quieras decir como algo más, Milau. No, creo que la verdad lo resumiste bastante bien. Iba a decir que si vas a incrementar tu proteína a partir de la mantequilla de cacahuate, pues tal vez no va a tener tanto. O sea, sí va a tener un No me efecto, porque refiero. van a subir tus grasas y tus calorías Y el mucho. omega 6 hasta ¿No? hasta el Entonces, cielo. sí es cierto que tener una ingesta más alta, sobre todo en un contexto de restricción calórica, pues va a reducir un poquito las opciones en cuanto a selección de alimentos. Entonces, Eso. eso también, si eres de las personas que necesita mucha variedad, probablemente mejor un rango un poquito más modesto de proteína, ¿no? Pero que te sea fácil sostener. Claro, y aquí también no somos discriminatorios, entonces, por lo cual también incluimos a las personas que son veganas o vegetarianas, por ejemplo, imagínate con esos rangos altos, pues bueno, se les complicaría demasiado y tal vez los carbohidratos también ahí irían hasta el cielo y entonces para poder equilibrar esa ingesta de calorías diarias, pues sería muy, muy complicado. Entonces, bueno, ahí hay que ver esas otras aristas y también desde dónde estamos partiendo, cuál es nuestro contexto, nuestra composición corporal, gustos, preferencias y también economía, dinero, que es importantísimo. Sí. Pero bueno, entonces aquí dejamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, a todos los que se quedaron hasta acá. Y bueno, nuestra recomendación, Milau, ¿qué recomendación tienes el día de hoy? Pues voy a dejar el episodio de Iron Culture donde platican justo los tres autores de este paper del cual hablamos hoy. Creo que puede ayudar mucho como a entender pues muchos de los detalles, ¿no? Que ya tú y yo platicamos acerca de cuestiones tanto de la aplicación como los métodos que utilizaron para poder llegar a estos resultados, cosas que creo que vale la pena conocer si es un tema que te interesa y quieres comprender de una mejor manera. Entonces lo voy a poner aquí en el chat para que tú, San, nos hagas favor de Sí. ponerlo ahí. Ya estoy casi por terminar el libro de Queremos hablar. No, tenemos que hablar de Kevin. Ah, genial, le has dado Después me vas a continuidad. tener que recomendar uno similar. Claro, sí, bueno, es gratificante siempre hacer recomendaciones de libros y bueno, sobre todo escuchar cómo es cuál fue tu perspectiva o cuál fue tu experiencia, tus opiniones y esto. Así que bueno, queda pendiente eso cuando termines el libro, poder hablar aunque sea un poquitito de qué tal te fue. Y Sí. yo aprovechando voy a recomendar pues el paper del día de hoy, ya que tú recomendaste el podcast, pues yo voy a dejar ahí también el enlace y la referencia pues del paper. Recuerden que los autores fueron Martin Ruffalo, Eric Trexler y también estuvo por ahí Eric Helms. Así que bueno, pues paper es bastante recomendado para que ustedes no solamente se queden con la información que nosotros aquí hablamos, sino que puedan ir a él, leerlo y esto en caso de que lo requieran y que también comprendan, ¿no? Toda esta información, porque bueno, hay que leerlos con ojos críticos, como siempre. Y aquí la invitación es
no quedarse con esta información, sino continuar investigando, indagando y pues bueno, aplicarlo según la persona que tenemos enfrente o según nuestras propias condiciones limitantes. Y bueno, ahí voy a dejar entonces el paper y la referencia. Muchísimas gracias, Milau, por acompañarme hasta estos momentos. Yo disfruto bastante de la charla, aquí salieron muchas perlitas, ojalá que muchas personas también lo disfruten y bueno, los invitamos a suscribirse, darle like, compartir también el episodio en caso que les guste, porque también a nosotros nos ayuda bastante a continuar con este proceso divulgativo. Y bueno, que tengan muy bonito día a todos. Bye bye. Muchas gracias.